Hola, ¿qué tal, Jacob? Pues prácticamente aparece Emilio Álvarez y Casa a prácticamente a hacérsela de todos a lo que viene siendo el secretario Arturo Herrera Gutiérrez de la Secretaría de Hacienda. Y pues no se esperaba la contundente respuesta, cómo le responde, porque Arturo Herrera, porque primero llegó bien gallito lo que viene siendo este payaso de Emilio Álvarez, que él fue uno de los principales que apoyó lo que viene siendo el plan por México de las reformas energéticas y educativas que pues, están desapareciendo gracias a Dios. Y pues va a llegar bien altanero, veamos lo que dice y lo te comentamos. También pues mis respetos y condolencias porque su jefe realmente es uno de sus mayores problemas, en mi humilde opinión, ¿no? Y le traslado toda mi solidaridad, ¿no? La verdad es que tener un jefe así en este contexto, en su posición, es un gran problema, ¿eh? Pero bueno, no voy a repetir el contexto económico que aquí tenemos, usted ya lo describió, el diagnóstico es muy certero, pero sí creo y quiero subrayar. El presidente de la República se ha empeñado en decir que el neoliberalismo ha muerto, pero hay decisiones que se están tomando que todos los días parece que se revive. Y también hay decisiones que ha tomado este gobierno en materia de reducción del gasto, de contracción del aparato, de disminución de la capacidad del Estado, que en mi opinión, Margaret Thatcher aplaudiría de pie, ¿eh? Algunas de las medidas que están tomando. ¿No se oye? Vamos a hablar más directo, ¿no? De manera que sí pienso que hay un detrimento importante de la capacidad de la actuación del Estado. Yo creo, secretario, que es un buen momento para recuperar el tema del ingreso vital de emergencia. Hemos insistido en esto, creemos que es fundamental. Quisiera subrayar ese tema, su opinión, por favor, de manera, ¿qué podemos hacer? En este Senado hemos hablado mucho de ese tema. Voy a centrar mi intervención en la preocupación de los fideicomisos, secretario. Negociarse para ellos. Reconocía en la intervención en la mañanera que uno de los temas principales es qué pasa cuando no se gasta el fideicomiso y qué se hace con esos recursos. Si esos fideicomisos desaparecen, en realidad lo que va a pasar es que el gobierno va a quedarse con esas economías y no se van a fortalecer los fideicomisos. Usted decía es que así es más eficaz el gasto, pero en realidad sorprende mucho porque cuando muchos de los legisladores de Morena eran oposición, construyeron esos fideicomisos y se construyeron justo como una política de Estado para que los recursos no estuvieran en el vaivén político del presupuesto, del presidente, de la Cámara de Diputados. Y subrayo, hay una serie de actores que han llamado poderosamente la atención: ciencia, desarrollo tecnológico, biotecnología, deporte de alto rendimiento, cultura, cine, trabajadores agrícolas, cooperación internacional, seguridad, protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, víctimas de la violencia, víctimas de desastres. Ustedes nos dicen, es que hay un problema de transparencia. Bueno, ¿por qué no castigamos a quien maneja mal? ¿Y por qué no blindamos esos recursos más allá de lo que pudiera ser una concentración? ¿Y cómo no vamos a estar preocupados si usted ya nos dijo, miren, en estos 21 meses ya se acabaron los guardaditos? ¿Y cómo no tendremos preocupación de que se vayan sobre esos recursos? Déjeme decir el caso particular de las víctimas. Hay una extraordinaria preocupación en lo que se refiere al Fondo de Ayudas, Atención y Reparación que está en la Ley de Víctimas. Esa ley fue justo construido por... ¿Qué eficacia tendrá el plan de negocios de Pemex? Seguimos tirando miles de millones. ¿Nos puede usted dar una idea qué va a pasar? Porque estamos invirtiendo, sí, reconozco que se quiere recuperar la capacidad del Estado, pero hay una enorme preocupación con lo que ahí significa. Senador Álvarez y Casa, entonces voy a empezar. Para que no me vuelva a regañar de que no le respondo a sus preguntas, voy a empezar de manera muy puntual. Primero, efectivamente, en los años 80 empezaron las políticas de austeridad, no solamente con Margaret Thatcher, sino con Ronald Reagan, pero a mí me parece que estamos utilizando el mismo término para dos cosas distintas. La política thatcherista era claramente de hacer más pequeño el Estado y dejar absolutamente al juego del mercado. Entonces la austeridad se traducía en que los recursos que no se gastaban no volvían a aparecer en el presupuesto.
En el caso de nosotros, los recursos que se han disminuido gracias a las políticas de austeridad vuelven a aparecer por el lado de los programas sociales. De ahí es donde se han financiado los programas sociales, de ahí es donde se han financiado los programas de créditos, alrededor de 30 y tantos mil millones de pesos a través de la ventana de economía y a través de la ventana del IMSS. Es decir, estos recursos no han sido para hacer más pequeño al Estado, han sido para llevarlos a quienes más lo necesitan. El segundo punto, y si quieren le entro a alguno de los temas más, empiezo por el asunto de Pemex, que fue la última pregunta que hizo referencia. ¿Hasta cuándo le vamos a seguir poniendo dinero a Pemex? Y efectivamente Pemex a lo largo de décadas es una empresa que pudo haber sido mejor manejada, pero aún con lo mal que es manejada que puede haber estado, hoy en neto le deja al país 900,000 millones de pesos. 4 puntos del PIB que entran al presupuesto son recursos que vienen de los ingresos petroleros. Yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos referimos a la parte fiscal y a la parte de Pemex, no es si Pemex le está dando recursos o no al país, se los está dando, sino es si podemos nosotros permitir que las finanzas públicas dependan en un porcentaje tan alto de una materia prima que es muy volátil. Porque hace exactamente dos años, el precio del petróleo eran $77 por barril, a inicios de octubre del año 2018. Pero en abril, a mediados de abril, estuvo a menos de $5 por barril. Y el presupuesto no tiene esa elasticidad, no tiene esa flexibilidad. Y por lo tanto yo creo que sigue siendo una bendición que nos sigue dando el petróleo, pero tienen que ser las fuentes permanentes a través de las cuales se está financiando la salud, la educación, tienen que ser otras, para no ponerlas en riesgo. ¡Tómala! Así o más claro, en su carota, y nomás se queda así como que, ¡ay, güey, dónde me escondo! ¡Trágame tierra! Muy relevante el tema de los fideicomisos. Quisiera empezar por señalar algo que en mi opinión es muy claro. Como regla general, todos los programas del gobierno, ya sea el programa de adultos mayores, el de carreteras, el de los programas de la SEP, de salud, los de turismo, deben ser pagados a través del presupuesto. O sea, esa es la regla general. El hecho de que haya recursos que se pagan a través de los fideicomisos, esa es la excepción, esa no es la regla. Y por cierto, en términos de transparencia es mucho menos claro, porque presupuestalmente el recurso, cuando es un programa tradicional, se contabiliza cuando se pagó, es decir, cuando se le pagó los salarios a un maestro, pero cuando es a través de un fideicomiso se contabiliza cuando se hizo la aportación al fideicomiso, de tal forma que aparecería como si se hubiera gastado X cantidad en cultura, pero si el recurso se queda sentado en un fideicomiso de cultura, no hay ni un solo peso que hubiera llegado a la cultura. Entonces, cuando uno piensa que hay muchos recursos ahí, en realidad esos recursos, más que el potencial, es la historia de los subejercicios en esos rubros, y eso es algo que tenemos que corregir. Yo hay dos temas a los que hice referencia y me parece, nuevamente, si fue Minerva o tal vez fue Nubia, y perdón, las conozco desde hace mucho tiempo, si no me refiero a ellas como senadoras. Minerva fue mi contraparte cuando era secretaria. La regla específica es que el presupuesto es anual, excepto para aquellos entes que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, como es el caso de Pemex, como es el caso de CFE, como es el caso del ISSSTE, como es el caso del IMSS. Pero curiosamente los vehículos legalmente son vehículos que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, de tal forma que si va a recursos ahí, incluso para un proyecto que podría ejecutarse dentro de un año, esos recursos pueden transitar el año fiscal. Entonces la pregunta relevante es: ¿cuándo hay un uso legítimo de un fideicomiso y cuándo es un artilugio económico financiero para que se queden con los subejercicios un ente determinado? Y en esta administración también se han creado fideicomisos que fueron hechos con ese propósito. Bueno, en mi opinión, el uso de los fideicomisos legítimo es cuando hay un gasto contingente que no está claro cuándo va a pasar
y vale la pena ir generando recursos ahí para cuando surja una contingencia que por definición no sabemos si pasa en este año. Lo comentábamos con el senador